Muy buenas tardes. Nos acompaña el doctor Carlos Arellano Sota, quien es uno de los invitados también a participar en el evento que conmemora la 50 edición de la Reunión Nacional de Investigación Pecuaria. Bienvenido, Carlos, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación que te hicimos para participar como ponente en esta importante conmemoración. Bueno, pues agradezco mucho la invitación, realmente me entusiasma. Y entonces yo creo que desde que empezó la Oficina de Estudios Especiales, que se dedicó fundamentalmente a formar investigadores mexicanos, y luego esos primeros investigadores científicos mexicanos, dentro de la era moderna de la investigación, fueron los que integraron y formaron el instituto. Entonces, a todos esos que participamos en ese proceso, nos tocó una oportunidad de oro y una gran experiencia de vida también. De vida, como no. Entonces sí, a mí me tocó primero llegar al instituto en un proyecto que quizás ha sido de los proyectos mejor planeados que ha tenido el instituto sobre rabia paralítica bovina. Y era un proyecto que cofinanciaba la Secretaría de Agricultura con la FAO. Y nos enseñó ese proyecto cómo se debe de hacer, planear un proyecto y cómo se debe ejecutar un proyecto, sobre todo en el área de medicina y de salud animal. Era un proyecto multidisciplinario, ¿verdad? Porque abordaba el problema del vector, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que inclusive cuando yo dirigí el instituto, metí esa experiencia y esa metodología o esa estructura. Primero se estudiaba la episodiología o epidemiología de la enfermedad. Después se estudiaba los métodos diagnósticos de la enfermedad. Al estudiar la episodiología de la enfermedad, los vectores que se involucraban. Entonces era episodiología con vectores, luego métodos diagnósticos, luego la patogenia de la enfermedad y luego los métodos de control. Entonces nos enseñó ese proyecto a dar una metodología en el estudio de la medicina veterinaria en este caso. Después eso lo aplicamos en prácticamente todas las enfermedades que el instituto sigue involucrando. No siempre podíamos cubrir todas las etapas, además no era necesario. Por ejemplo, cuando nos entró el brote de encefalitis quinea venezolana en 1969, todo eso se volvió a aplicar. Entonces, el vector era el mosquito, había gente que trabajaba eso. El virus se aisló y además desarrollamos la vacuna. O sea, siempre estuvimos utilizando esa experiencia positivísima que tuvimos con de Riengue. Y con los resultados de ese proyecto de Riengue se logró, por un lado, conocimiento sobre la conducta del vampiro transmisor del virus del de Riengue. Por otro lado, se desarrollaron productos para controlar ese vampiro vector, sin afectar otros vampiros, murciélagos que convivían en las cuevas. Eso fue un gran logro. En México hay más de 90 especies de murciélagos y realmente solamente hay 2 especies que son parásitas, que comen sangre. Es el Desmodus rotundus y el Diphylla ecaudata. Son los únicos 2 de los 90 que son parásitos, pero conviven en los refugios y en los nichos donde viven las colonias. Entonces fue un gran reto encontrar una metodología para establecer un control específico de los comedores de sangre. Y no afectar a los que no eran comedores. Y el método que se encontró fue en las mismas víctimas. Se ponía un ungüento con anticoagulante en las heridas y cuando volvían a morder, porque siempre mordían en la misma herida, el animal se envenenaba. Otro era capturar vampiros alrededor de ganado como carnada. Como carnada,
se capturaban y se untaban los vampiros, se soltaban y se regresaban a su refugio. Y ya sabíamos que el comportamiento del vampiro en el refugio, porque lo habíamos observado. Entonces el vampiro vive en racimo y se untaban el anticoagulante unos vampiros a otros. Y entonces detectamos en un trabajo muy interesante que hicimos en Colima, que con un vampiro tratado matábamos 22 vampiros. Entonces eso fue una tecnología muy interesante porque además trascendió fronteras. Sí. Esa tecnología se utiliza con mucho éxito en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en toda la América tropical, porque esa es otra gran mentira. Drácula no es de Transilvania. No hay vampiros en Europa. No, El vampiro es un animal tropical, solamente abajo de los 1800 metros sobre el nivel del mar, ahí es donde actúa. okay. Entonces no hay en Europa vampiros. Sí. Y entonces nos tocó esa experiencia. Y ya después de ahí ocupé el cargo de subdirector del instituto y después ya Director del instituto, a partir del 74. 74. Sí. Entonces te tocó organizar reuniones de investigación pecuaria en aquellos años. Sí. Y tengo entendido que la primera reunión de investigación que ya dejó de ser única del INIP, la coordinaste tú, Sí. invitando a la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y a la Facultad de Medicina Veterinaria en la UNAM, ¿verdad? Así es. Y al colegio posgraduado. Y al colegio posgraduado. Sí, fueron 4. ¿Con quiénes trabajaron en esas reuniones para la organización? Bueno, lo que sucedió es que antes nosotros tuvimos un acercamiento con la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Cuautitlán y con el personal formado en el instituto con posgrado. Se creó los primeros programas de posgrado de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Cuautitlán, Sí. en microbiología y en el área de nutrición y en parasitología. Perfecto. Entonces, la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Cuautitlán se convirtió en facultad. Y ya después de 2 años de trabajar con la facultad, con nuestro staff, trabajando como profesores, fue que se abrió, se platicó y se consideró conveniente abrir el círculo. Realmente ahorita no me acuerdo bien de los nombres. Tengo entendido que era el doctor Armando Antillón, era director de la Facultad de Veterinaria en esos años, ¿verdad? Sí. Y creo que Guillermo Aguilar Campuzano, Era un ingeniero el de Cuautitlán. en los de Cuautitlán, ¿verdad? Así es. Y en el colegio posgraduado estaba Eduardo Casas. Eduardo Casas. Y esto permitió entonces que surgiera ya la investigación, las reuniones nacionales de investigación pecuaria, y el día de hoy vemos que el número de empresas convocantes, instituciones convocantes es enorme, ¿no? Claro, No me atrevo a decir nombres porque seguro voy a dejar algunos fuera, pero lo que empezó en el CENIP, le siguió en el INIP, y después arrancó con el doctor Carlos Arellano invitando al Colegio Postgraduados y a la UNAM a través de sus 2 escuelas, la de Cuautitlán y la de Ciudad Universitaria. Es ahora una reunión que convoca prácticamente a las instituciones que hacen investigación pecuaria en México. Sí. Aquí están concentradas. Bueno, yo lo que he detectado es un fenómeno que se ha venido dando. Es que definitivamente estoy convencido que el mejor producto que ha dado el INIP son su gente. Y esa gente ha trabajado una gran parte de su vida profesional en el INIP, pero se han ido a otros lugares, a otras instituciones. Sí. Y han creado grupos académicos importantes con la experiencia del INIP en muchas escuelas estatales de medicina veterinaria y también en otras instituciones, ¿no? También en el sector privado. Hay gente del INIP muy bien formada haciendo excelente papel. Entonces todo eso se refleja ahora en la reunión anual, porque todos esos participan en la reunión anual. Y hace un rato el doctor Pedro Solana nos comentaba que siendo él director del INIP y siendo el doctor Carlos Arellano subdirector del INIP, te encomendaron la tarea de hacer un plan de desarrollo de una institución federal que pudiera hacer las vacunas porque el INIP ya estaba rebasado en su capacidad.
¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno, esto también se debe un poco a la experiencia que tuvimos con el proyecto de rabia paralítica bovina. Y precisamente la idea de Pronavive, que es a lo que tú te refieres, a la productora nacional de biológicos veterinarios, se genera aquí en Mérida. En Mérida. En la Unión Ganadera de Mérida. Porque nosotros habíamos hecho muchas pruebas de diferentes vacunas hechas en varias partes del mundo, aquí en Yucatán, porque era uno de los estados que más padecía de riesgo. Y utilizamos vacunas excelentes, que dieron resultados buenísimos. Entonces, ahí en una reunión que tuvo Gustavo Reta, que era subsecretario de Ganadería, con los ganaderos de acá, le dijeron, oigan, nosotros lo que necesitamos es la vacuna que tenía el INIP, porque eso es lo que identificaban. Esas vacunas unas eran francesas, otras eran canadienses, otras eran hechas en México, pero habían dado muy buenos resultados. Entonces fue un telefonazo del subsecretario en donde nos dijo, ¿ustedes en Palo Alto podrían desarrollar más la vacuna de riego? Y le dije, no, realmente no tenemos capacidad, una sola liofilizadora, en fin, el equipo no da. Y dice, bueno, yo regreso en 4 días y nos vemos el siguiente martes. Y ahí nació la idea. Entonces nos encargó al instituto de desarrollar el plan, todo el programa de desarrollo de la productora nacional de biológicos veterinarios. Y trabajamos con ello 71 y 72 y a fines de 72, no me acuerdo si fue a fines de 72 o principios de 73. Se inauguró Pronavive. Y todavía funciona. Todavía funciona. La última dato importante de Pronavive fue el haber logrado las 80 millones de dosis de vacuna para la influenza aviar de hace unos meses. Así es. Sí. Y bueno, le tocó al doctor Carlos Arellano hacer las negociaciones con el doctor James Baker de la Universidad de Cornell para que se hiciera un proyecto conjunto con la cepa PAB 250, que era una incipiente cepa atenuada, y que gracias a esas negociaciones el INIP se encargó de hacer investigaciones que dieran como resultado la vacuna, el doctor Pablo Correa Girón, y ya como INIFAP consolidar la vacuna y sacarla al mercado con Pronavive, vacunarse más de 40, 50 millones de dosis se fueron desarrolladas. Y el país se encuentra ahora erradicada la fiebre porcina clásica. Sí, un trabajo que inició el doctor con negociaciones con fue un hecho muy afortunado. Cuando el doctor Baker tenía una excelente vacuna, era experimental, pero él trabajando su proyecto, Estados Unidos erradicó la peste porcina clásica. Entonces él se quedó con la cepa, una cepa que había dado resultados experimentales excelentes, pero no se había probado ni desarrollado como vacuna. Y fue la gran tarea de Pablo Correa, hacerla ya un desarrollo, y fue uno de los primeros éxitos de Pronavive. Y el escalamiento industrial en Pronavive. Sí, el otro éxito de Pronavive fue la producción de la vacuna de encefalitis equina venezolana. Así es. Con que se vacunaron 6 millones de caballos. Sí. Entonces, Pronavive es una institución estratégica del país, precisamente para responder frente a las demandas que de pronto ocurren de emergencias, ¿no? Sí. Y otro detalle que quisiera yo destacar en esta conversación es que el doctor Carlos Arellano fue director del INIP en una época y gracias a su experiencia y sus capacidades lo llamó la Secretaría de Agricultura para ir a fundar la campaña nacional contra la garrapata. Bueno, nos tocó la negociación con el Banco Interamericano de Desarrollo del crédito de la campaña nacional contra la garrapata y echar a andar la campaña. La echó a andar y entonces después, por su vocación científica, regresó como director. Sí, realmente fue un encargo muy puntual del entonces secretario de Agricultura, el doctor Oscar Bravo. Nos conocíamos de mucho tiempo, en base a muy buena confianza entre ambos. Entonces, pues sí, nos tocó la negociación del crédito y la echada a andar del proyecto. Entonces yo, medio año de 75 y 76, que fue el último año del presidente Echeverría, eché a andar la campaña. La campaña de garrapata.
Y después, cuando ya regresó al INIP, después de la experiencia con Garrapata, le tocó formar parte de la tarea titánica que tuvieron que realizar 3 directores. El director del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, el director del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y el director del Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias, Carlos Arellano en ese momento, para llegar a los acuerdos que dieron como resultado la fusión de las 3 instituciones y el surgimiento de nuestro INIFAP como lo conocemos hoy en día. Hay una etapa previa que es interesante, mañana voy a hablar un poco más en detalle. En esas épocas el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas manejaba su presupuesto mediante un fideicomiso y el Instituto de Investigaciones Forestales y el Pecuario no manejaban el presupuesto con un fideicomiso y teníamos muchos problemas administrativos. Sí, claro. Que el primero que los padeció fue Pedro Solana y luego yo pero encontramos esa posibilidad y trabajamos en muy buen equipo. Jesús Moncada de INIA, Miguel Caballero de Investigadores Forestales y yo por el área pecuaria, y fue el 15 de junio de 1975 en que con el apoyo de María Los Ángeles Moreno, que era subsecretaria de Programas Especiales de la Presidencia, el presidente Miguel de la Madrid dio el mandato de que el presupuesto de investigaciones forestales y investigaciones pecuarias se integrara en el fideicomiso de INIA, y entonces primero se integró el presupuesto en un fideicomiso y estábamos muy tranquilos, y 7 meses después, por la crisis que padecía el país económica, se vino ya la fusión del instituto. Pero ya estábamos trabajando desde mucho tiempo, porque duró más de 2 años la gestión del fideicomiso. ¿Esto fue 85 o 75? No, 85. Sí, dijiste 75, entonces 85. Sí, fue unos meses antes de la fusión. Sí. O sea, esto se aprueba en julio de 85 el fideicomiso, y el INIFAP nace, no me acuerdo si a fines de 85 o a principios de 86. Por ahí fue. Y el doctor fue entonces el vocal ejecutivo, No, secretario. No eras director pecuario. general de investigaciones pecuarias. Ah, dentro del INIFAP. Sí, lo único que se integra el INIFAP y tiene una dirección general de investigaciones pecuarias, dirección general de investigaciones forestales, y dirección general de investigaciones agrícolas, y un director en jefe. Una cúpula. Sí, así es. Perfecto. Y eso se mantuvo hasta que cambió el gobierno ya en el 2000, creo que fue en el 2004, cuando cambió la estructura del INIFAP. Y al salir del INIFAP te fuiste invitado por la FAO Así es. para realizar investigación y coordinar No, actividades. más que nada, yo fui nombrado director, más bien oficial principal de producción y salud animal para América Latina. En América Latina. ¿Cuántos años estuviste por allá? 16. 16 años. Pues nos da mucho gusto tenerte en México de regreso, Carlos. Gente Sí. como el doctor Arellano ha sido un baluarte para la investigación y el desarrollo de la medicina veterinaria en este país, y por eso nos sentimos muy orgullosos que hayas aceptado formar parte de nuestros festejos de 50 aniversario de reunión de investigación pecuaria. Gracias, Carlos. Encantado, gracias.